Tema 2. Psicología social de la educación. Punto 1. Introducción y contextualización epistemológica. La psicología social de la educación es una disciplina científica de carácter relativamente reciente, que, no obstante, posee unas raíces históricas profundamente arraigadas en el nacimiento de la psicología general como ciencia independiente. El tránsito desde el discurso eminentemente filosófico, el cual debatió durante milenios sobre los mecanismos de pensamiento y la percepción humana, hacia el modelo científico que consolidó formalmente a finales del siglo XIX. El hito fundacional de este cambio metodológico lo protagonizó el filósofo, fisiólogo y médico alemán Wilhelm Wundt, quien en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. A través de este espacio, Wundt inició la medición y análisis empírico de los procesos mentales y, de manera paralela, desarrolló sus célebres estudios sobre la Volkspsychologie, psicología de los pueblos, que hoy en día se reconocen unánimemente como el antecedente directo de la psicología social. Por estas contribuciones cardinales, Wundt es considerado el padre de la psicología. Casi simultáneamente, en el contexto estadounidense, en 1980, William James dictó una serie de conferencias a lo largo del país orientadas al colectivo docente, las cuales se compilaron bajo el título de Charlas a profesores sobre psicología y a los estudiantes sobre los ideales de la vida. La profunda huella que James dejó en su época impulsó a diversos discípulos a continuar su estela. Entre ellos destacó Granville Stanley Hall, quien comenzó a recolectar datos empíricos de sus estudiantes con la finalidad de comprender científicamente la realidad escolar. Este impulso metodológico e investigador propició que John Dewey fundara la primera escuela experimental de la historia, Laboratory School, marcando así el punto de partida formal de los estudios en psicología de la educación. Durante estas etapas germinales, finales del siglo XIX y principios del XX, las investigaciones psicológicas se circunscribieron de forma estricta a laboratorios cerrados. En esos entornos se manipulaban artificialmente las variables de interés mientras se mantenían rígidamente constantes el resto de los factores ambientales. Si bien este proceder experimental dotó a la psicología de un cuerpo conceptual y teórico de valor incalculable, psicología básica, los hallazgos adolecían de una notable desconexión respecto a la vida real y los entornos naturalmente de convivencia. Emergió entonces la necesidad perentoria de diseñar e implementar experimentos de campo que permitieran verificar si dichos principios teóricos gozaban de validez psicológica, es decir, si eran generalizables y transferibles al conjunto de la sociedad. Este viraje paulatino hacia la contrastación empírica en escenarios reales y cotidianos dentro del contexto escolar constituyó el caldo de cultivo que décadas más tarde posibilitaría el nacimiento de la psicología social de la educación. Punto 2. Nacimiento y evolución histórica de la disciplina. La constitución de la psicología social de la educación como una disciplina científica plenamente autónoma e independiente se produjo a finales de la década de 1960, emergiendo directamente del núcleo de la psicología educativa. El momento exacto de su bautismo y consolidación formal tuvo lugar en 1969, año en el que Getzels publicó un capítulo de trascendental relevancia titulado A Social Psychology of Education, dentro del prestigioso Handbook of Social Psychology, coordinado por Lindsay y Aronson. Esta publicación no solo dotó de nombre oficial a la disciplina, sino que encauzó y estructuró la atención de la comunidad científica internacional sobre este campo específico de conocimiento. Con anterioridad a este hito, existían múltiples investigaciones científicas que abordaban temáticas fronterizas, pero lo hacían de manera aislada y fragmentada desde los prismas particulares de la psicología social general, la sociología o la psicología de la educación clásica.
Era sumamente habitual que los psicólogos sociales de la época utilizaran muestras compuestas por estudiantes para validar experimentalmente sus hipótesis generales, pero sus objetivos teóricos permanecían fijados en dinámicas macrosociales amplias, desatendiendo las especificidades estructurales y pedagógicas del hecho educativo en sí mismo. La psicología social de la educación rompe con este sesgo al proponer que el aula debe ser conceptualizada como un microcosmos, una parte fundamental y viva del sistema educativo global donde se proyectan, reflejan y entrelazan de forma única los principios de la psicología social y las dinámicas de grupo. Aunque históricamente la psicología social y la psicología educativa discurrieron por vías separadas, la innegable intersección que se produce al aplicar los principios psicosociales al aula terminó por unificar ambos caminos de forma definitiva. Evolución histórica en el estudio de la educación. De acuerdo con las sistematizaciones históricas, como la de García, 1988, es posible diferenciar con claridad tres grandes macroetapas secuenciales en el estudio científico de la educación. Primera etapa, el discurso filosófico, desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Durante este extensísimo periodo, la reflexión sobre el fenómeno educativo estuvo vinculada a los debates ontológicos y éticos de la filosofía, centrándose de manera prioritaria en definir la concepción antropológica del ser humano y la finalidad última de la enseñanza. En la Grecia clásica, pensadores de la talla de Platón y Aristóteles ejercieron una influencia secular al formular las primeras preguntas sistemáticas sobre la naturaleza intrínseca del aprendizaje, el tipo de vínculo ideal que debe vertebrar la relación maestro-alumno y los métodos de instrucción más eficaces. Esta evolución discursiva alcanzó un punto de inflexión fundamental en el siglo XVIII, con la figura de Johann F. Herbart, 1776-1841, quien estructuró una visión sistemática e integradora que fusionaba de forma armónica la filosofía, la psicología y la pedagogía. Herbart fue pionero al proponer un modelo formal de enseñanza que situaba en el centro de la intervención educativa la relevancia de las estructuras cognitivas previas del estudiante en la asimilación de nuevos saberes. Segunda etapa, el discurso científico, finales del siglo XIX y principios del XX. Esta fase se caracteriza por la introducción definitiva del método experimental y el empirismo en el ecosistema educativo. Investigadores históricos como William James, Stanley Hall, Edward L. Thorndike o Charles H. Hood procedieron a aplicar de forma directa los principios de la psicología científica al aprendizaje escolar. Desarrollaron teorías y herramientas psicométricas orientadas a la medición objetiva de las capacidades intelectuales, conceptualizaron el aprendizaje a través de mecanismos como el ensayo y error, analizaron las diferencias individuales y priorizaron el estudio de los procesos basados en la experiencia directa. Este enfoque dotó de un rigor metodológico sin precedentes al comportamiento escolar a través del uso de la observación sistemática. Asimismo, durante este periodo se subrayó con fuerza una noción que resultaría seminal para el enfoque psicosocial: la imperiosa necesidad de analizar el aprendizaje atendiendo constitutivamente a la interacción bidireccional entre persona y su ambiente socioestimular. Tercera etapa, consolidación de las ciencias de la educación, desde mediados del siglo XX en adelante. En esta etapa se expande sustancialmente el objeto de estudio tradicional, dando paso a un modelo de convergencia multidisciplinar que aglutina perspectivas sociológicas, psicológicas, antropológicas y filosóficas. El objetivo compartido radica en explicar holísticamente los complejos fenómenos que acontecen en los espacios educativos, prestando igual atención tanto a los procesos formales como a los informales. Este ecosistema intelectual multidisciplinar
propició de forma natural el advenimiento de miradas específicamente psicosociales aplicadas. Así, al llegar a la década de 1970, se generó una sólida conciencia colectiva en la comunidad científica sobre la urgencia de establecer una disciplina independiente y especializada que se nutriera de los avances de la psicología social para resolver las problemáticas endémicas y persistentes de las instituciones escolares. En la actualidad, el estudio de la educación continúa transformándose al compás de los acelerados cambios tecnológicos, culturales y sociales del siglo XXI. La disciplina ha integrado de manera exitosa enfoques de vanguardia como la cognición situada, la neurociencia educativa y las metodologías didácticas innovadoras, orientando sus esfuerzos a optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en aulas caracterizadas por una diversidad cultural creciente y por entornos masivamente digitalizados. La psicología social como pilar fundacional. La psicología social se define clásicamente como la disciplina científica que asume como objeto de estudio el modo en que los pensamientos, las emociones y los comportamientos de los individuos se encuentran influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. Allport, 1954. En virtud de esta definición, sus aportaciones teóricas resultan indispensables para descifrar fenómenos escolares críticos como la identidad social, los sentimientos de pertenencia grupal, los procesos de influencia social, el liderazgo docente, las interacciones horizontales entre iguales y el clima relacional del aula. A principios del siglo XX, referentes intelectuales como Emil Durkheim y Lev S. Vygotsky conceptualizaron y demostraron que el entorno social y el andamiaje sociocultural desempeñan un papel absolutamente constitutivo en la génesis del pensamiento y el desarrollo cognitivo. Con posterioridad, el asentamiento metodológico de la psicología social a través de la experimentación rigurosa, principalmente en laboratorios estadounidenses, arrojó hallazgos de enorme trascendencia transferencial para la escuela. Facilitación social. Investigaciones pioneras como las de Moede 1920 y Allport 1924 desvelaron cómo la mera presencia de coactores o de una audiencia altera de manera significativa el rendimiento de un sujeto en la ejecución de la tarea. Por otro lado, influencia social e inconformismo. Los experimentos clásicos de Sheriff 1936 sobre la emergencia de las normas sociales y posteriormente los de Solomon Asch 1951 sobre la presión grupal evidenciaron la permeabilidad del individuo ante las pautas y expectativas de la mayoría. Y por último, dinámicas de grupo y estilos de liderazgo. Los trabajos de Kurt Lewin 1948 junto a sus colaboradores Lewin, Lippitt y White 1939 demostraron de forma empírica que el tipo de atmósfera o clima social, autoritario, democrático o laissez-faire, generado por el líder o docente impacta de manera directa en la motivación intrínseca, los niveles de agresividad, la cohesión grupal y el rendimiento final del alumnado. Durante las décadas centrales del siglo XX, el interés por conectar ambos campos cristalizó en hitos bibliográficos definitivos. En 1944 se publicó la primera obra escrita de la que se tiene constancia, que incluyó explícitamente en su título la nomenclatura de la disciplina, Psicología Social de la Educación, firmada por Fleming. En este texto pionero se analizaba de forma pormenorizada la centralidad del rol docente, la estructura relacional del grupo o clase y el impacto del ambiente social en la conducta de los escolares. A partir de este momento, se multiplicaron las líneas de investigación psicosocial aplicadas a la escuela, abarcando el estudio comparativo de los efectos motivacionales y relacionales de las estructuras de aprendizaje cooperativas versus las competitivas. Sheriff y Sheriff, 1953. El peso de la estratificación socioeconómica, las dinámicas del ambiente familiar y la configuración de las actitudes docentes. Cronbach, 1954, Lidgren, 1956. Asimismo, los análisis sobre la personalidad autoritaria, Adorno y colaboradores, 1950,
ayudaron a desentrañar el origen de ciertas conductas normativas dentro de la organización escolar. Con el tiempo, este foco de interés se expandió hacia procesos de cognición social más sutiles, pero igualmente determinantes. Las atribuciones causales del éxito y el fracaso, el impacto pernicioso de los estereotipos sociales y el papel de las expectativas docentes en el devenir del alumnado. Punto 3. Análisis detallado del efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Uno de los corpus empíricos más célebres e influyentes de la psicología social de la educación es el relativo a la profecía autocumplida en el aula, popularmente denominada efecto Pigmalión. Los investigadores Robert Rosenhalt y Leonard Jacobson, 1968, llevaron a cabo un diseño experimental clásico que transformó de raíz la comprensión de las interacciones en el aula. El experimento de Rosenhalt y Jacobson. Los investigadores administraron una prueba estandarizada de inteligencia a un conjunto de estudiantes en un centro escolar. Posteriormente, y de manera completamente aleatoria e independiente de las pruebas reales obtenidas por los alumnos, Rosenthal y Jacobson informaron falsamente al equipo de profesores de que un grupo específico de estudiantes, aproximadamente un 20%, había sido identificado mediante el test como sujetos poseedores de un potencial excepcional de crecimiento intelectual para el curso venidero. Al finalizar el año académico, se volvió a evaluar al alumnado. Los datos revelaron de forma incontestable que aquellos estudiantes que habían sido etiquetados falsamente como de alto potencial mostraron incrementos significativos y marcadamente superiores en sus resultados académicos y coeficientes de inteligencia en comparación con sus pares. Dado que la asignación inicial había sido puramente azarosa, la única variable diferencial que explicaba este salto cualitativo era las expectativas modificadas del profesorado. Mecanismos psicosociales del efecto Pigmalión. El experimento desveló la existencia de una serie de sutiles mecanismos conductuales y emocionales a través de los cuales las expectativas cognitivas de un perceptor terminan alterando la realidad objetiva. Los docentes que albergan expectativas elevadas y positivas hacia un alumno tienden de forma inconsciente a dispensarle un trato cualitativamente superior. Le dedican más tiempo de atención personalizada, muestran mayor calidez no verbal, sonrisas, contacto visual, le ofrecen un feedback más rico y constructivo, exhiben una mayor paciencia concediéndole más tiempo para responder y le facilitan pistas conceptuales complejas que estimulan su pensamiento. Por su parte, el estudiante internaliza progresivamente estas señales conductuales y afectivas, lo que opera como un potente dinamizador de su autoconcepto académico, elevando su autoeficacia, su motivación intrínseca y por ende su nivel de esfuerzo y persistencia ante la tarea escolar. El origen del término remite de forma directa a la mitología griega, específicamente al mito del rey y escultor de Chipre, Pigmalión, frustrado en su búsqueda de una mujer real que encarnara la perfección. Pigmalión esculpió una estatua de marfil de una belleza tan excelsa que terminó enamorándose perdidamente de ella. Su deseo, fe y oraciones dirigidas a que la escultura cobrase vida fueron de tal intensidad que la diosa Afrodita intervino concediendo el milagro, transformando la estatua Galatea en una mujer de carne y hueso. El mito simboliza con precisión cómo una creencia interna ferviente posee la fuerza latente de modelar y hacer emerger una nueva realidad tangible. Las 4 fases secuenciales del efecto, Gallego y colaboradores, 1999. La operativización psicosocial de la profecía autocumplida en contextos escolares se articula a través de un ciclo cerrado compuesto por 4 fases diferenciadas. Primero, formación de la expectativa. Docente crea una creencia basada en datos, sesgos o etiquetas.
Eso lleva a una proyección de la expectativa, una modificación inconsciente de la conducta del docente hacia el alumno. Eso nos lleva al paso 3, que sería la confirmación de la expectativa, que pues el alumno percibe el trato, altera su autoconcepto y actúa según lo esperado. Y por último, pues ocurre el feedback de confirmación, en el que el docente observa la conducta final del alumno y refuerza su creencia inicial. Bueno, esto sería un poco más de lo mismo, pero un poco más extendido, que bueno, lo voy a leer. Formación de expectativas. El docente genera una creencia o hipótesis interna sobre las capacidades, rendimiento futuro o comportamiento de un alumno. Estas expectativas pueden nutrirse de informaciones previas del expediente, pero también de sesgos implícitos asociados al género, al origen étnico, el estatus socioeconómico o el comportamiento de los hermanos mayores. Se categoriza al alumno de forma positiva. Es extremadamente brillante, o de forma negativa. No se esfuerza ni tiene interés. Luego la proyección de las expectativas, que de manera automática la conducta verbal y no verbal del docente se ajusta y sintoniza con dicha expectativa. Esto se traduce en facilitarle o denegarle oportunidades de aprendizaje desafiantes, formularle preguntas de alta o de baja demanda cognitiva y ofrecerle o negarle el tiempo y el andamiaje necesarios para resolver problemas. Confirmación de las expectativas. El alumnado es un receptor altamente sensible a las señales sutiles de aceptación, confianza o rechazo enviadas por la figura de autoridad que representa al profesor. Al percibir e internalizar de forma continuada estas expectativas, el alumno reconfigura su conducta y su nivel de esfuerzo, terminando por actuar de una manera que se alimenta de forma exacta con la hipótesis inicial del docente. Y por último, el feedback de confirmación, que la conducta final desplegada por el alumno es interpretada por el docente como una corroboración irrefutable de su clarividencia inicial. Esto genera un bucle de retroalimentación psicológica destructiva o constructiva, que se sintetiza en expresiones internas del tipo: si ya lo sabía yo desde el primer día. Vamos, típico. Este fenómeno se ha replicado en una ingente cantidad de investigaciones contemporáneas, demostrándose su impacto crítico en el rendimiento de grupos vulnerables o sujetos a fuertes estereotipos sociales. Vías de conexión directa con la amenaza del estereotipo. De estos hallazgos se deriva la urgencia de implementar líneas de intervención aplicadas orientadas a sensibilizar profundamente al profesorado acerca del impacto de sus sesgos inconscientes, promover de manera sistemática un enfoque de mentalidad de crecimiento, growth mindset, y articular prácticas pedagógicas equitativas y universales que neutralicen los efectos de las profecías del fracaso escolar. Punto 4. Reconfiguración paradigmática de los años 70 y 80. A partir de la década de 1970 y extendiéndose durante los años 80, la psicología social en general experimentó una profunda crisis metodológica e identitaria. Esta crisis nació de una severa autocrítica colectiva respecto a la excesiva dependencia de los experimentos artificiales de laboratorio y acuciante falta de consideración de las variables contextuales, históricas y socioculturales en la explicación del comportamiento humano, Houston y Strebe, 2021. Como consecuencia directa de esta catarsis epistémica, el campo de estudio se diversificó de forma extraordinaria, abriendo las puertas a enfoques conceptuales emergentes que enriquecieron notablemente la psicología social de la educación. El construccionismo social y análisis del discurso desplazaron el foco desde las estructuras mentales puramente individuales hacia la co-construcción intersubjetiva del significado a través del lenguaje y la interacción cotidiana. La cognición social analiza minuciosamente los procesos de codificación, almacenamiento, procesamiento y recuperación de la información social en la mente humana.
Y la psicología social evolutiva y neurociencia social abordan el estudio de la conducta social, integrando el peso de los factores genéticos y analizando de forma empírica los correlatos neuronales e implicaciones biológicas que subyacen a los procesos de interacción y aprendizaje social. Houston y Strebe, 2021. Esta renovación teórica robusteció la convicción de que resulta metafísicamente imposible comprender el aprendizaje escolar si se le aísla de las variables relacionales, las identidades grupales, los factores emocionales y el trasfondo sociocultural en el que se produce. En la contemporaneidad, la disciplina orienta sus esfuerzos metodológicos de forma inequívoca hacia la resolución de problemáticas educativas reales y complejas mediante el perfeccionamiento continuo de sus diseños de investigación de campo. Punto 5. La psicología social de la educación en España. El devenir histórico y la progresiva consolidación de la psicología social de la educación en el contexto español ha corrido en paralelo al propio desarrollo de la psicología educativa y de institucionalización de la psicología científica en el país. A principios del siglo XX, España experimentaba un interés creciente y muy prometedor por aplicar los saberes psicológicos a los ámbitos de organización escolar y la orientación profesional. No obstante, este florecimiento científico e institucional se vio truncado de forma abrupta por el estallido de la Guerra Civil, que sumió a la disciplina en un largo periodo de estancamiento. No fue hasta la década de 1950 cuando comenzó una lenta y paulatina recuperación de la tradición investigadora empírica, la cual eclosionó de manera definitiva en los años 70, con el desembarco formal y definitivo de los estudios de psicología en los planes de estudio de las universidades españolas. Por consiguiente, la comunidad académica coincide en señalar la década de 1970 como el auténtico nacimiento fundacional de la psicología social de la educación en España. Carpintero, 2011 y Viñao, 2002. Este nacimiento estuvo caracterizado por una efervescencia investigadora y el establecimiento de marcos metodológicos rigurosos. Sin embargo, el proceso de institucionalización universitaria no estuvo exento de tensiones estructurales de gran calado. La compleja articulación entre la investigación teórica, académica y las demandas de la práctica profesional aplicada en los centros escolares, las disputas curriculares en torno a la delimitación de una formación básica general frente a una especializada, y la marcada diversidad y heterogeneidad teórica de los modelos de partida. Superando estas fricciones, la disciplina fue perfilando y blindando una identidad epistemológica propia, logrando una síntesis integradora de las aportaciones de la psicología social y de la psicología educativa con el objeto de decodificar la dimensión eminentemente social del proceso de enseñanza-aprendizaje. La espectacular expansión universitaria de los años 70 y 80, en conjunción con la fundación de asociaciones científicas específicas y la progresiva regulación profesional del psicólogo educativo, terminaron por consolidar de forma irreversible la presencia de la disciplina en el mapa académico nacional. Muñoz y colaboradores, 1997. En la actualidad, la psicología social de la educación en España goza de una excelente salud científica. Los investigadores patrios despliegan análisis profundamente críticos acerca de las fundaciones normativas y transformadoras que ejerce la institución escolar en el seno de la sociedad contemporánea. Los focos prioritarios de investigación e intervención aplicada se centran de forma intensiva en campos como la orientación psicopedagógica, los retos de la educación intercultural, el desarrollo socioafectivo y la inteligencia emocional en el aula, la inserción y cualificación profesional del profesorado y la promoción de modelos de inclusión integral del alumnado frente a los desafíos emergentes de una sociedad posmoderna, altamente globalizada, diversa y tecnificada. Moral Jiménez y Ovejero Bernal, 2005. Punto 6. Semblanza de un referente clave. Anastasio Ovejero Bernal.
Dentro del panorama científico español, la figura del doctor Anastasio Béjar Bernal emerge como un pilar absolutamente indispensable y referencial para comprender la introducción, difusión y consolidación crítica de la psicología social de la educación en España. Trayectoria académica e investigadora. Anastasio Béjar Bernal se licenció en las especialidades de Psicología y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en el 76, centro donde posteriormente se doctoró en Psicología en 1981 bajo la dirección académica del ilustre profesor José Luis Pinillos. A lo largo de su dilatada andadura docente, ejerció como catedrático de Psicología Social en la Universidad de Valladolid, tras haber desarrollado una brillante carrera laboral e investigadora previa en las universidades de Salamanca y Oviedo. Es autor de un impresionante bagaje científico que supera el centenar de artículos indexados y cuenta con más de una veintena de libros de referencia dedicados monográficamente a la psicología social aplicada, a los campos de la educación, el trabajo y las dinámicas de grupo y la convivencia ciudadana. Líneas de investigación y aportaciones teóricas. El trabajo de Ovejero Bernal se ha distinguido históricamente por una inquebrantable impronta de enfoque crítico y compromiso social, orientada a desvelar las estructuras de poder que subyacen al fracaso escolar y a proponer alternativas metodológicas democratizadoras y humanistas para el aula. Sus principales contribuciones se articulan en torno a 4 grandes obras de impacto indiscutible en la disciplina. Primero, fracaso escolar y reproducción social. La cara oscura de la escuela, 2020. En este contexto, Ovejero profundiza en la naturaleza intrínsecamente contradictoria y dicotómica que caracteriza a la institución escolar contemporánea, la cual posee dos caras contrapuestas. Por un lado, una cara oscura, que opera como un dispositivo de control social, alineación y manipulación ideológica encaminado a troquelar alumnos sumisos, acríticos y adaptados pasivamente a las exigencias productivas del mercado laboral. Por otro, una vertiente emancipadora cuyo objetivo ético es empoderar al estudiantado para transformarlo en ciudadanos radicalmente libres, plenamente independientes, solidarios y poseedores de un agudo sentido crítico. Segundo, Psicología Social de la Educación. Coordinador junto a J.F. Morales y S. Lluvero, 2019. Obra colectiva de referencia que disecciona minuciosamente la intersección entre la teoría psicosocial y el ecosistema educativo. El libro aborda de forma monográfica la problemática de la violencia escolar y el acoso entre iguales, bullying, analizando de manera pionera sus mutaciones digitales contemporáneas, ciberacoso. La propuesta teórica de la obra postula que, para comprender e intervenir eficazmente sobre las conductas violentas en la escuela, se debe articular un análisis en 3 niveles interconectados: el yo y la construcción de la identidad del sujeto, las interacciones sociales horizontales que se tejen en el seno de los grupos de iguales y el nivel macroestructural de la escuela considerada como una organización formal. Como principal vector terapéutico y preventivo frente a esta lacra, el texto analiza y prescribe la implantación sistemática de estructuras de aprendizaje cooperativo. Tercero, aprendizaje cooperativo crítico, mucho más que una eficaz técnica pedagógica, 2018. En esta obra, Ovejero Bernal transciende la consideración del aprendizaje cooperativo como una mera caja de herramientas didácticas o recetas pedagógicas e instrumentales. El autor realiza una fundamentación rigurosa de las bases teóricas, psicosociales, antropológicas y biológicas que demuestran que la cooperación es una tendencia constructiva del ser humano. Aporta evidencias empíricas sólidas sobre la eficacia indiscutible del aprendizaje cooperativo para elevar el rendimiento académico, optimizar las relaciones interétnicas en aulas multiculturales, mitigar drásticamente los índices de violencia escolar y, fundamentalmente, funcionar como una escuela de ciudadanía indispensable para la construcción de una sociedad más justa, cooperativa, democrática y solidaria. Y el cuarto artículo, que sería el acoso escolar y su prevención, perspectivas internacionales, en colaboración con Pezmith y Lluvero, 2013. Texto de proyección
internacional que compila aproximaciones teóricas y diseños de intervención preventiva ensayados con éxito por investigadores punteros en diversos países del globo, tales como Reino Unido, Finlandia, Corea del Sur, Hong Kong o Japón, ofreciendo una panorámica global y comparada sobre las estrategias más eficientes para erradicar el maltrato entre iguales de las instituciones educativas. Punto 7. Fundamentos y enfoques de estudio teóricos. La delimitación ontológica de la psicología social de la educación exige comprender que el acto educativo en sí mismo constituye, por antonomasia, un proceso relacional y una acción social. Educar implica de manera indefectible alcanzar un determinado aprendizaje, pero dicha acción se ejerce constitutivamente sobre personas que son seres sociales por naturaleza y se desenvuelve siempre en el seno de un contexto relacional específico y bajo las coordenadas de una cultura históricamente determinada. Como bien señaló John Dewey, la educación es todo lo que un grupo social hace para educar a los miembros inmaduros para que pertenezcan al grupo social. Por consiguiente, el propósito teleológico último de la educación trasciende la mera instrucción cognitiva individual, ya que su fin es proporcionar bienestar social a los individuos, expoliar la mejora cualitativa de la sociedad en su conjunto y actuar como el motor del progreso histórico. Desde una perspectiva analítica, este impacto se despliega de forma simultánea en dos niveles fundamentales: Díaz Domínguez y Alemán, 2008. Tendríamos a nivel individual, que contribuye de forma decisiva al desarrollo holístico e integral de todas las potencialidades de la persona, cubriendo tanto una necesidad vital como un derecho humano fundamental. Y a nivel grupal, que establece, modela y transmite las pautas normativas indispensables para que los sujetos aprendan a relacionarse de forma eficaz y pacífica con sus semejantes dentro de las complejas estructuras de los grupos sociales, cumpliendo así una función de socialización y reproducción adaptativa esencial para la supervivencia de la propia comunidad. En este intrincado proceso constructivo se encuentra directamente involucrados una pluralidad de actores institucionales y factores ambientales que operan a múltiples niveles sociales, desde las instituciones educativas formales, la institución familiar y los grupos de pares o iguales, hasta el conjunto de condicionantes de carácter económico, político e ideológico que configuran de forma invisible tanto la educación formal como la informal y no formal. Hutchins, 1969. De todo ello se desgaja una conclusión de profunda relevancia epistemológica. Los conceptos de lo social y de la educación resultan ontológicamente indisociables. Es en esta precisa intersección existencial donde se asienta la identidad de la psicología social de la educación, configurándose como el espacio de confluencia científica ideal para aquellos psicólogos sociales cuyos intereses teóricos se orientan a desentrañar el hecho educativo, así como para aquellos investigadores de la educación que asumen la necesidad de dotar a sus análisis de un riguroso enfoque y marco metodológico psicosocial. Y bueno, ya con esto pues damos por finalizado el tema 2.